A propósito del movimiento del doctor Pérez, Somos Agua, le preguntaremos cómo va también la formación de su movimiento. Estimado doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Perfectamente, querido Jimmy. Buenos ¿Cómo le días. va? Doctor, un atuendo diferente anda hoy día, doctor. Le veo un atuendo diferente. Ese monaguillo. La- Ah, ya. no, la que llevo Parecía, siempre. parecía. Doctor Pérez, a ver, es importante conocer hoy día su opinión. Ya hay un informe borrador que será analizado pues hoy por la propia comisión a ver si es que se va como está. Respecto de la posibilidad de llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué opina usted, doctor? Aun cuando en este momento hay muchas preguntas en carpeta que tenemos, aun cuando en este momento está activando en política, pero todavía no como candidato a la presidencia, por ejemplo. Pero su opinión es importante. Usted fue candidato a la presidencia. Bueno, la situación no es fácil en el país. Estamos en un momento súper complejo. Por eso mismo el riesgo país se ha disparado, ¿no? Estamos a 1.700, creo que en el segundo lugar en la región. Y eso nos pone en aprietos porque la crisis política lleva a una crisis económica y a una crisis social. Entonces no es para alegrarnos porque esto nos afecta absolutamente a todos los ecuatorianos. Por otro lado, existe pues un informe borrador que no la he revisado, pero de acuerdo a las declaraciones de la presidenta de esa comisión, Mireia Pazmiño, ha manifestado que hay indicios claros, precisos, concurrentes de responsabilidad del presidente Lasso, y eso haría que la situación se ponga completamente cuesta arriba para el presidente Lasso. Pero a la vez, yo sí quiero hacer ahí un paréntesis, una inestabilidad política nos llevaría igual a una situación similar a la hermana República del Perú. Yo creo que no es deseable para nadie tener fallecidos, paros, movilizaciones, una situación asfixiante que no conviene para absolutamente para nadie. Entonces, eso no es lo más deseable. Ahora también, por otro lado, saber que si el presidente de la República realmente está involucrado en estos actos de corrupción, no hay vuelta que dar. Cumpliría con las causales que prescribe la Constitución de la República, la Corte Constitucional daría la admisión y podría llevarse a la destitución. Sin embargo, también entendemos que, como siempre, el hombre del maletín estará recorriendo los corrillos de la Asamblea Nacional, ofreciendo cargos públicos, ofreciendo dinero en efectivo, y todo puede pasar. Así es que hay varios escenarios que podrían darse este rato, si bien es la eventual destitución, pero también podría activar de parte del Ejecutivo una muerte cruzada, y eso también podría complicarse. Y si eso se da prácticamente algunos dicen que es en 6 meses, pero me han corregido, es en 3 meses que el Consejo Nacional Electoral, en el plazo no mayor a 90 días, convocaría a elecciones, y en poco más de 90 días habría ya el nuevo presidente de la República. Entonces, la situación puede precipitarse. Entonces, es un poco aventurarse en decir qué mismo va a pasar, ¿no? Además que en el Ecuador cualquier cosa puede suceder. Claro, Un político ecuatoriano antaño decía que en el Ecuador, en política, se tuestan granizos. claro. Es decir, también puede pasar que no pase nada. Es una posibilidad, También ¿no? también podría suceder eso, y ahí el gobierno de Lasso tendría 2 años de vida con oxígeno, una vida casi artificial, porque yo he dicho desde hace algún tiempo, el gobierno de Lasso, si quiere permanecer, tiene que cambiar su política de gobierno, tiene que cambiar su política social, su política económica, su política internacional, debe dejar de privilegiar el pago de los intereses de la deuda externa, quedarse bien con los tenedores de los papeles de la deuda. En vez de tener una reserva monetaria de 10.000 millones de dólares, debería privilegiar la deuda social, la deuda ecológica, invertir, mejorar la educación, mejorar la salud, carreteras, canales de riego,
créditos, y eso dinamizaría la economía y saldríamos adelante. Claro. Doctor Pérez, dos preguntas en una. ¿Cómo va la conformación de su movimiento Somos Agua? Guión, no le han ido a tocar las puertas los amigos de Pachacuti como para que regrese la mirada a esta organización política que ha tenido pues un singular éxito en las elecciones seccionales? Usted creo que es Nostradamus. o alguien, o algún pajarito por ahí. No sé yo. Bueno, por ahí no quisiera ser, ser muy, hablar todo lo que está pasando al interior del movimiento. Me han comentado, ha habido, sí, visitas, ¿no? Ha habido en ese sentido, pero también ha habido conversaciones con otros sectores y creo que esto voy a dar una primicia. Dele. Queridos. Creo que frente a la situación en la que vivimos, a la coyuntura económica, política, social que vivimos, no solamente para hacer frente al correísmo, porque a veces caemos de un análisis muy reduccionista y pensamos de que correístas y anticorreístas, lacistas, antilacistas, no. Hay que rebasar, hay que dar un salto cualitativo para no solamente pensar en derrotar al correísmo, sino hay que pensar en derrotar la corrupción, derrotar las gigantescas asimetrías sociales, atrevernos a soñar, tener el coraje de despertar nuestros sueños, y para eso se vuelve imperioso, se vuelve imperativo la necesidad de conformar un frente, un pacto ético-social con los sectores sociales, políticos y ciudadanos de lo más amplio posible, incluido empresarios que sean siempre y cuando honestos, éticos, que paguen como deben pagar a los trabajadores, que no exploten la naturaleza, que paguen impuestos. Es decir, un frente súper amplio, y sobre eso estamos trabajando ya con algunos sectores, y en las próximas semanas lanzaremos este manifiesto al país para la conformación y la firma de un pacto ético-social en miras, reitero, a una transformación profunda, estructural del Estado ecuatoriano. Y esto no es inventar el agua tibia. Esto es más o menos como hizo el pacto histórico en Colombia para llevarlo a Petro a la presidencia. Esto lo hizo incluso el presidente Lula cuando tuvo que hacer alianza con el binomio, el presidente que era uno de los que conformaba el partido de quien intentó Sergio Moro sacarlo de la no solo sacarlo, sino más bien encarcelarlo, llevó a juicio político y todo. Entonces creo que es indispensable, porque al ritmo que nos encontramos, o sea, no hay un norte, no hay un horizonte, no hay brújula, estamos a la deriva, y creo que es responsabilidad de los políticos, de los líderes, de las lideresas, de ensayar una propuesta seria para una transformación nacional. Ya, doctor, entonces, mientras tanto, el proyecto Somos Agua espera, la prioridad es este frente. Continuamos con preguntas de mis compañeros. Asambleísta, ¿cómo está? Asambleísta. No, estoy pues, poniendo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctor Pérez? A los tiempos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, ya me dio un cargo que sí, no hombre. muy apetecido en ¿Cómo? el país. ¿Cómo? Ahorita sacando cálculos, hasta de rebote puedes llegar a Carondelet. Doctor, a ver, ¿ha hablado con la Izquierda Democrática? No he hablado con ellos, con mis compañeros que están en la asamblea, concretamente Bruno Segovia es un asambleísta que se quedó con nosotros. Él ha tenido conversaciones y la Izquierda Democrática creo que ¿también podría formar parte de ese frente que usted menciona? Por supuesto, la Izquierda Democrática es un movimiento, un partido político histórico. Tuvo en su oportunidad a un presidente que, con todos sus altibajos, pero al menos no estuvo embarrado en la corrupción, Borja Ceballos, el doctor Borja Ceballos, y creo que sus postulados
en la inmensa mayoría, coinciden con los postulados del movimiento Somos Agua. A propósito que Jimmy preguntaba cómo avanza, estamos en la verificación de las firmas, vamos a continuar con la recolección de firmas, pero esto paralelamente, mientras sigamos en la recolección de las firmas, estamos en la construcción de este proyecto amplio. Entonces, pues ahí está Izquierda Democrática. Hay que hablar con alguien que no nos escucha, Centro Democrático también, ¿por qué no? Hay que hablar, reitero, con los más amplios sectores políticos, sociales, que podamos confluir, dejando atrás el sectarismo que ha sido característico de la izquierda, en donde dice, si yo no estoy, no va el acuerdo. Creo que aquí hay que tomar en cuenta la hoja de vida, los perfiles, la propuesta, su caminar. Va a ser muy determinante, porque en la filosofía andina se dice el pasado determina el presente y el presente configura el futuro. Entonces todos estos elementos, todos estos insumos hay que ponerlos sobre la mesa y en función de eso, de manera madura, responsable, tomar una mejor decisión. Ahora, doctor, si hasta cuando se dé el tema en el CNE para ya la formalización de su movimiento y todo eso, se convoca movilizaciones en contra de Guillermo Lasso, ¿usted participaría? Yo creo que este no es el mejor momento para movilizaciones. No se descartaría, pero creo que este rato, mire, igual que miles de profesionales, médicos, abogados, economistas, yo desde mi libre ejercicio profesional, cuando hay muchas vacaciones, sufro. ¿Por qué? Porque el día que no se trabaja, no se come. No estamos viviendo en una bonanza económica, no estamos en tiempos de vacas gordas. Entonces, el día que no trabaja la hermana comerciante vendiendo caramelitos, vendiendo confitería, vendiendo periódicos, vendiendo fundas plásticas, vendiendo frutas, el día que el maestro, albañil, obrero, operario no trabaja, el día que el artesano no abre su tienda para reparar un par de zapatos, un pantalón, una casaca, una camisa, el día en el que el arquitecto, el ingeniero, el médico no abre su consultorio, ese día no hay ingresos. Entonces, si vamos a un paro nacional, pues simplemente vamos a profundizar más la crisis, vamos a elevar el riesgo país más de lo que está ya hiper elevado, vamos a caer en una tragedia económica que al final vamos a terminar sufriendo, pagando las consecuencias los de a pie, los de abajo. Doctor, finalmente, de mi parte, doctor, en este ámbito, después de perder 8-0 la consulta popular, el gobierno hizo este llamado al acuerdo nacional, que intentemos nuevamente, vamos una vez más. ¿Lo llamó usted, el presidente Lasso, o algún emisario del gobierno para que usted sea un puente con el movimiento indígena para llegar a un acuerdo nacional? Yo creo que el presidente Lasso no tiene autoridad moral para llamarme a mí ni a muchos sectores. Recordará que cuando en el 2021, por primera vez le conocí al presidente Lasso. Nunca había hablado, conocido. Ahí le conocí en el CNE y él se comprometió bajo la primicia, quien nada debe, nada teme, aperturar en 17 provincias el 50% de las urnas y el 100% en la provincia del Guayas. Al siguiente día rompió el acuerdo. O sea, si ni su palabra mismo él cree, es decir, su palabra, su mensaje está totalmente devaluado. Entonces creo que el presidente de la República perdió su oportunidad en muchos momentos. En ese momento perdió en el 2021 por el fraude. Luego perdió la oportunidad desde el primer día del gobierno cuando él dijo que iba a combatir la corrupción. Hoy está envuelto en corrupción. Perdió la oportunidad cuando se sentó a dialogar con el movimiento indígena y él no asistió a las mesas de diálogo y llegaron a 218 puntos de acuerdo, un chorizo en términos coloquiales, que no es lo más conveniente, y este rato cayó en desgracia. Entonces, yo no puedo ser el puente, no puedo ser su interlocutor, ni remotamente, ni voy a asistir a los diálogos que él llame,
Él creo que tiene la oportunidad, todavía la última oportunidad, ya no decir, hacer, porque lo que decía el ideólogo de la Revolución Cubana, la mejor forma de decir es hacer. ¿Y qué debe hacer? Privilegiar la deuda social, la deuda ecológica frente a la deuda externa. Si él da esos pasos, creo que podría recuperar algo de confianza de lo que ha perdido largo terreno en este trecho. Doctor Pérez, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Doctor Pérez, ¿cuál es la diferencia de haber apoyado las movilizaciones del octubre del 2019 y no apoyar estas movilizaciones? En octubre hubo una convocatoria y creo que cuando el señor Lasso, llevado por su arrogancia, lo detuvo al presidente de la CONAIE, el pueblo del Ecuador se levantó y además, porque a quién no le afecta el incremento del costo de los combustibles. Entonces fue un momento histórico determinado distinto a lo que estamos viviendo hoy. No estoy diciendo que ahora estamos mejor. Yo creo que hasta podríamos decir que estamos peor. Y si ha bajado el desempleo que tanto pregona el gobierno del señor Lasso, es porque miles de familias salieron por la Tacunga, por Guayaquil, Cotopaxi, rumbo a Europa, rumbo a Estados Unidos, y miles de jóvenes son los niños, ni estudian ni trabajan, o sea, la situación es calamitosa. Pero le decía hace ratito que el día que no trabajamos no comemos, y creo que la inmensa mayoría de los ecuatorianos no está de acuerdo con un paro este momento, y eso es lo que me lleva a estar también con el criterio de aquellas personas. Pero si el gobierno no mismo cambia, pues yo le he dicho, voy a repetir, el señor Lasso o cambia o le cambian, no hay otra opción. Ok, pero entendiendo, a ver, pongamos el escenario que está, por ejemplo, este informe del Gran Padrino, no pasa por la Corte, supongamos, se sigue manteniendo las políticas públicas que se han mantenido hasta ahora, más allá del discurso, más allá de las reuniones, no pasa nada, como no ha pasado hasta ahora. ¿Yacu Pérez estaría de acuerdo con movilizarse y movilizar a las bases o no? Siempre que esto sea pacífico, siempre que sea una resistencia, una lucha no violenta. Pero antes de calentar las calles, creo que tiene una responsabilidad quienes ejercen sus competencias. La Corte Constitucional de su lado, la Asamblea de su lado. Lo que quiero decir es que debemos buscar una salida constitucional, una salida pacífica. No una salida violenta, porque eso es traumática y todo lo que después, las consecuencias, va a tener que pagar el afligido pueblo del Ecuador. Siempre repito yo la frase de Jean-Paul Sartre, este filósofo que decía, guerrean los ricos y mueren los pobres. No queremos que los indígenas, los campesinos, los obreros, el pueblo ponga los muertos, ponga los sacrificios y para la cosecha de unos cuantos que estarán tratando de pescar a río revuelto. Eso es lo que no queremos. Por eso la salida pacífica, una salida constitucional es mi anhelo, mi sueño. Doctor Pérez, la última pregunta, y usted sabe, en honor al tiempo le pido una respuesta brevísima. ¿Usted aspira nuevamente a ser candidato a la presidencia de la República? No tengo ninguna obsesión por ser candidato, no tengo un interés desmedido. Lo que queremos es cambiar el país. El sueño mío es no llegar a la presidencia, que sea yo, que sea otras personas, pero cambiar estas gigantescas asimetrías sociales, acabar con los femicidios, con la inseguridad. Si la Pachamamita que yo digo, creo en el cosmos, en el universo, y si las bases sociales, políticas, ciudadanas dicen que puedo llevar esa carga pesadísima que sería una presidencia de la República, lo asumiré, pondré todo mi contingente, pero no tengo una obsesión así desmedida. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Suerte en el camino político que siga. Que tenga usted un gran día. Son las 7. Gracias de todo corazón.